Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la última parte de Leyendo la Constitución Nacional. Perdón por no haber traído videos en casi una semana y media aproximadamente. Pero bueno, facultad, como ustedes ya saben, como lo dije en muchos videos anteriores. Así que bueno, esta va a ser la última parte de Leyendo la Constitución. Voy a armar una lista de reproducción, cosa de que puedan escucharla desde el primer video hasta este último. Pueden saltearse si quieren el minuto y medio que suele haber de introducción, donde doy más que nada el sermón de siempre de la facultad y demás. Pero bueno, es verdad, no les voy a negar, no se los voy a mentir. Tuve parciales, tuve trabajos prácticos, tuve varias cosas que tenía que entregar y bueno, no me daba el tiempo. Ustedes dirán, bueno, son 20 minutos que hay que leerlos, pero bueno, hago otras cosas además. Estoy en el último año, curso 5 materias, todas las materias a la vez. Y bueno, hay que distribuir un poquito del tiempo entre una y la otra. Así que, sin más, perdón por el pelo, lo tengo mojado, recién salgo de bañarme también, así que disculpen todo. Como verán, ahí están mis dos perros, ahí está Aaron y allá está Puppy, el otro. Shadow está atrás, así que bueno, arranquemos y no demos muchas más vueltas. Hagámoslo rápido. Acá tengo la Constitución Nacional, como veíamos. Creo que nos habíamos quedado en el capítulo cuarto del jefe de gabinete y demás ministros del poder ejecutivo. Si mal no recuerdo, creo que nos habíamos quedado acá en el artículo 100. Así que vamos a darle y no perdamos más tiempo, porque quiero después hacer un video hablando sobre el doctor René Favaloro, ya que, como todos sabrán, dos de sus sedes están en las últimas, van a atender solamente en la sede central, en la calle Belgrano, en la avenida Belgrano, perdón. Así que después quiero hacer un video sobre la Fundación Favaloro y sobre el doctor René, más que nada. Que esa noticia que la escuché, que supe, que me crucé, me dejó muy mal. Porque después, bueno, se vino a la mente el hecho de, contra todo lo que luchó al doctor y contra toda la burocracia que tenemos acá en Argentina con la salud y toda la corrupción. Y bueno, Favaloro en otros países hubiese sido, pero está en uno de los pilares de la salud, y acá es solo un doctor más que puso una fundación para ayudar a la gente. Acá es así, no se le da el valor que se lo requiere. Pero bueno, es Argentina, ¿qué quieren que les diga? Volviendo al tema, capítulo cuarto del jefe de gabinete y demás ministros del poder ejecutivo. Artículo 100. El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán e legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Al jefe de gabinete de ministros con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación le corresponde: 1. Ejercer la administración general del país. 2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación. Perdón. 2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera. 3. Efectuar
los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que correspondan al presidente. 4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la nación y, en acuerdo de gabinete, resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo o por su propia decisión en aquellas que por su importancia estime necesario en el ámbito de su competencia. 5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente. 6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministros y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. 7. Hacer recaudar las rentas de la nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional. 8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las sanciones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa. 9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates pero no votar. 10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del estado de la nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos. 11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las cámaras solicite del Poder Ejecutivo. 12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente. 13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los 10 días de su sanción estos decretos a consideración de la Cámara Bicameral Permanente. El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio. Artículo 111. El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las cámaras, para informar de la marcha del gobierno sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Recordemos que el artículo 71 dice que cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estimen convenientes. Sigamos con esta última parte que ya la terminamos. Artículo 102. Cada ministro es responsable de los actos que legaliza y solidariamente de los que acuerda con sus colegas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de que toda esta manga de energúmenos sancionan leyes o sancionan presupuestos y demás. Hay que tener muy en cuenta la Constitución. La tenemos que leer, la tenemos que estudiar, la tenemos que entender, comprender, porque básicamente nos están cagando como país. Y esto es lo que hace grande a una nación, pero debe ser respetada como tal, ¿no? Como lo hacen toda la gente que nos viene gobernando hace tiempo. Sí, tengo la camiseta de Boca, soy hincha de Boca también. Pero bueno, soy hincha de Boca, pero soy hincha no fanático. Podemos hablar, puedo hablar de fútbol sin la necesidad de caer en estupideces de ningún tipo. Respeto el folclore, pero tampoco me voy al extremo, o sea, las cosas como son. Hay que ser, en todo hay que ser crítico y hay que ser consecuente con las cosas. Así que, por si alguien me quiere hacer un comentario con algún partido, no le voy a dar bola, ya que el fanatismo a mí no me va. El folclore sí, pero el fanatismo no.
Así que sigamos con esto, que es lo más importante, que hablar sobre equipos de fútbol en la actualidad. Aunque quiero que vuelva el fútbol, no le voy a mentir, me gustaba ver fútbol todos los domingos, todos los sábados, todos los viernes, ver un Arsenal Newell's, un Vélez Gimnasia, un Boca Racing, un San Lorenzo River, un Defensa y Justicia contra Aldo Civi, un Morón contra La Ferrer. Es hermoso ver fútbol. No nos engañemos. Pero hay otras prioridades hoy por hoy, así que mantengamos las prioridades, porque si no, nos va a ir peor. Después también quiero hablar sobre la pandemia y de que ya es excesivo estos 3 meses, pero eso va a ser en otro video, que ya veremos cuando lo hablo. Ahora, tema Constitución. Artículo 100. Perdón. Artículo 104. Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho presentarle una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos. Artículo 105. No pueden ser senadores ni diputados sin hacer dimisión de sus empleos de ministro. Artículo 106. Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates, pero no votar. Artículo 107. Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o prejuicio de los que se hallen en ejercicio. Sección tercera del Poder Judicial, capítulo primero. Creo que acá ya queda bastante poco. Creo que quedan 21 artículos, así que ya estaríamos terminando la Constitución. Bravo. Bien, sección tercera del Poder Judicial, capítulo primero. De su naturaleza y duración. Artículo 108. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso establece en el territorio de la Nación. Artículo 109. En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrojarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Artículo 110. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y reciban por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida de manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones. Artículo 111. Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. Acá podemos sacar, pero de una manera impresionante, quiénes de los que están ahí arriba en la Corte Suprema, quién de todos esos son jueces. Sabemos que en Argentina se pueden comprar los títulos. No digo más. Sigamos. Artículo 112. En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del presidente de la Nación de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente, en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte. Artículo 113. La Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados. Artículo 114. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular de los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley.
serían sus atribuciones. 1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. Emitir propuestas internas vinculantes para el nombramiento de los magistrados en los tribunales inferiores. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados. En su caso, ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. 6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Artículo 115. Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por los legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Recordemos que el artículo número 53 establece que solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado el presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de 2/3 partes de los miembros presentes. Esto tiene que ver con la Cámara de Diputados, evidentemente. Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado, pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren 180 días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción sin que haya sido dictado el fallo. En la ley especial a que se refiere el artículo 114 se determinará la integración y procedimiento de este jurado. Capítulo 2. Atribuciones del Poder Judicial. Esperemos terminar porque ya se está haciendo demasiado largo, me parece. Artículo 116. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75, y por los tratados con las naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un estado o ciudadano extranjero. Artículo 117. En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Artículo 118. Todos los juicios criminales ordinarios que no deriven del derecho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito, pero cuando éste cometa fuera de los límites de la nación contra el derecho de gentes, el Congreso determinará una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio. Artículo 119. La traición contra la nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito, pero ella no
pasará de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado. Sección cuarta del Ministro Público. Artículo 120. El Ministro Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autárquica financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. Se cayó. Suele pasar esto, suele pasar. Disculpas, sigamos. Título segundo. Gobiernos de provincia. Artículo 121. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Artículo 122. Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin intervención del Gobierno federal. Artículo 123. Cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto del artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Artículo 124. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establece a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Artículo 125, le estoy metiendo porque van a ser casi 30 minutos de video. Artículo 125, las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajo de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal, y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importancia de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos propios. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y provinciales y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. Artículo 126. Las provincias no ejercen el poder delegado a la nación, no puede celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso Federal, ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después que el Congreso los haya sancionado, ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrota, falsificaciones de moneda o documentos del Estado, ni establecer derechos de tonelaje, ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilatación, dando luego cuenta al gobierno federal, ni nombrar o recibir agentes extranjeros. Artículo 127. Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley. Artículo 128. Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. Artículo 129, y este es el último.
La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. Y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Y bueno, con esto concluimos la lectura de la Constitución Nacional. Ahora me voy a poner a armar la lista de reproducción y para que puedan tener una sucesión más clara desde que se empezó a leer hasta este video. Después tenemos disposiciones transitorias, que esto lo voy a hacer en otro video, cosa de que tengamos un bonus track, por decirlo de alguna manera. Así que son 17 disposiciones, así que eso junto con el glosario lo voy a hacer en otro video. Voy a hacer uno sobre el glosario para que sea el primero de manera bien introductoria, por si hay palabras que no se saben. Y después al final dejaremos todas las que son las disposiciones. Así que el orden en la lista de reproducción comenzaría con el glosario, la parte 1 de la Constitución Nacional, y terminaría con las disposiciones transitorias, y ahí terminaría esta lectura de la Constitución con todo lo que eso incumbe. Y bueno, me voy a poner ya a hacer eso y dejaremos para más adelante otros videos como los que les mencioné sobre Favaloro y demás. Así que no mucho más, gente, les agradezco el tiempo, por el espacio, perdón por no haber traído videos en tanto tiempo. Facultad, así que sepan entender. No mucho más, les mando un beso, un abrazo, cuídense. Y bueno, me pongo ya a subir este video y ya estará subido cuando lo estén viendo, así que al pedo lo digo, pero bueno. No mucho más, suscríbanse, denle like, comenten todo lo que quieran, pásense por el canal, hay varios videos también, así que no mucho más. Espero que estén sobrellevando bien la cuarentena y bueno, nos vemos en el próximo video. Dejen su like, su me gusta, suscríbanse, activen la campanita, todas esas cosas que los youtubers siempre dicen y siempre decimos, y yo también lo voy a empezar a decir. Así que no mucho más, gente, cuídense, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego, cuídense.